Bien, muy buenas tardes, habitantes de Temuco y de la Araucanía. Confío en que todos estén bien y que estén dispuestos a escucharnos en esta interesante nueva edición del programa Doctores en Línea. Soy Galicia Montesinos Latorre, cirujana infantil de la Universidad de la Frontera y hasta años atrás también del Hospital Hernán Enríquez Aravena. El programa Doctores en Línea, creado en una alianza estratégica entre el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco y UFROvisión, canal de televisión de la Universidad de la Frontera, está diseñado para difundir temas de prevención y cuidado de la salud para el público en general. Queremos conversar y entregar información a la comunidad en distintos temas, enfatizando los aspectos de prevención y de cuidado de la salud de cada quien. Se transmite en vivo para Temuco y para Las Casas en señal abierta, desde Concepción a Coyhaique en el canal 48 de Telsur y online en todas las plataformas digitales de UFROmedios. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Paula Jiménez Palma, distinguida neuróloga del Hospital Hernán Enríquez Aravena y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Ella nos conversará de un tema muy actual que se ha difundido por todas las redes sociales, que interesa mucho a la comunidad, especialmente a la gente de mayor edad. El tema es demencia, una palabra que en general nos asusta. Vamos a ver la importancia del problema, cómo enfrentarlo, cómo manejarlo. Entonces, adelante, doctora Paula Jiménez Palma. Bienvenida. Gracias, doctora Montesinos, muchas gracias. Y agradecer también al comité que me invitó a poder participar en estas reuniones que la verdad que son muy interesantes, ya que tocan un montón de aspectos que nos preocupan como comunidad y en el lado desde los médicos y equipos de salud tenemos que estar constantemente aportando y apoyando para que la consulta sea precoz y el manejo sea adecuado. Y eso se hace informándose. Muy bien. Bueno, concretamente le voy a preguntar, ¿qué significa específicamente tener demencia? Ya, este es un término que, como usted bien dijo, doctora, uno le tiene un poco de temor, pero la verdad que hay que diferenciar tres situaciones diferentes. Sabemos que en la demencia uno se caracteriza por la disminución de las capacidades cognitivas de la persona, ¿sí? De tal grado que compromete la independencia del paciente. Es decir, el paciente requiere apoyo de otras personas para poder hacer las actividades de la vida diaria, como por ejemplo bañarse, tomarse los fármacos, vestirse, poder salir a comprar, ¿sí? Eso es demencia, cuando las capacidades cognitivas se deterioran de tal grado que el paciente requiere que otra persona los ayude. Sin embargo, antes de la demencia existen otros estadios que son mucho más precoces y anteceden a esta condición por lo menos en un par de años. Y así tenemos, por ejemplo, el deterioro cognitivo benigno, ¿sí? Donde hay distintas variedades. La más frecuente es la amnésica, que finalmente puede llegar a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Pero estos deterioros cognitivos benignos, como dice su nombre, no tienen tal repercusión que el paciente se haga dependiente de otras personas, pero sí existe una merma cognitiva. Ahora, uno piensa en merma cognitiva, uno se imagina solo la memoria, ¿sí? Porque estamos un poco contaminados con que la única demencia que a uno se le ocurre es la senil o la enfermedad de Alzheimer, pero no es así. Existen muchas otras demencias, algunas que son degenerativas, otras no. Pero en ese sentido, la enfermedad de Alzheimer tiene como bandera de lucha, por llamarlo de alguna manera, el trastorno de la memoria, no así otros tipos de demencia. Entonces, no olvidar que las capacidades neurocognitivas también está la capacidad de planificar un acto, la capacidad que tiene el paciente para enjuiciar un hecho, para comprender algo, ¿sí? Y entonces eso es importante. Cuando uno habla de declives de las capacidades cognitivas, no solo es la memoria, sino que son también estos otros elementos que acabo de nombrar. No sé si... Bien. Me interesa a mí que usted nos cuente cuál es la frecuencia con que
esta patología, esta enfermedad, esta demencia ocurre en nuestra población. Hay más daño, hay más demencia en la población de la Araucanía, en la población de Chile, en otros países. ¿Cómo es esto? Mire, una cosa que se me quedó en el tintero que se me quedó atrapado ahí es que de alguna manera el envejecimiento normal no va de la mano con la demencia. Es decir, yo no por el hecho de envejecer estoy condenado a desarrollar una demencia. No, eso no es así. ¿Ya? Entonces, perdón, en ese sentido tenemos que pensar que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar demencia es efectivamente el envejecimiento de la población, ¿sí? Pero que no quede la idea que yo por viejo voy a hacer demencia. No, eso no es así. Bueno, y volviendo un poco al tema de la frecuencia, tenemos que nos vamos haciendo mayores y la mortalidad ha ido, la edad de mortalidad ha ido incrementándose en razón a los años y tenemos que más o menos sobre los 60 años uno pudiese llegar a encontrar un 1% de la población que refiere un trastorno cognitivo, que tiene un trastorno cognitivo definido como demencia, ¿sí? Independiente de la etiología, la causa. Pero ya a los 85 años, esto sube en forma exponencial, ¿sí? Y ya tenemos que a los 85 años prácticamente un cuarto de las personas ya presentan el diagnóstico de demencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la edad es el factor de riesgo más importante. Y así tenemos, por ejemplo, que en Europa esta frecuencia es ligeramente mayor, ¿sí? También va un poco de la mano con el envejecimiento de la población, pero la verdad que se ha visto que es un poco mayor en los europeos. Ahora, vuelvo a insistir que esta es la frecuencia de la enfermedad de Alzheimer y no es el único tipo de demencia. Si bien es la más frecuente, existe una segunda que es muy importante y muy prevalente, que es la demencia vascular. Y ese es un tema que de repente las personas no tienen, porque uno tiene el Alzheimer metido en la cabeza. Y en este sentido, en la demencia vascular, está dado fundamentalmente por infartos cerebrales que pueden ser grandes o de vasos muy pequeños que han sido dañados lentamente en el curso de la vida, producto de la hipertensión, producto del tabaco, de la diabetes, ¿sí? Y importante es que esto, si bien es algo que es prevenible y es manejable, lo vemos cada día más por el estilo de vida que tenemos. Eso. Bueno, el estilo de vida es muy importante en la prevención de muchas enfermedades, pero volviendo a comentar en la demencia, ¿cuáles son las primeras señales, según su experiencia, que a mí me pueden hacer sospechar que mi familiar está evolucionando a una demencia? Ya, esa pregunta es súper interesante porque en la consulta muchas veces llegan a la consulta pacientes que son jóvenes y dicen, vengo porque se me olvida todo y creo que tengo demencia. ¿Sí? Claro. Pero lo que llama la atención es que en los pacientes que efectivamente tienen una demencia por un tema orgánico, en general son los familiares los que dan la voz de alarma. Es decir, el paciente muy pocas veces llega porque él mismo siente que se está olvidando de cosas o siente que ya está cometiendo muchos más errores que antes. No, en general es el familiar que vive con él el que lo trae y cuenta la historia de que, bueno, de un tiempo a esta parte está más repetitivo, de un tiempo a esta parte ya se desorienta con el uso del dinero, ¿sí? Y el paciente muchas veces no se da cuenta, incluso en etapas iniciales de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, es vital que la familia esté atenta porque son ellos los que dan la voz de alarma. Ahora, dentro de las primeras cosas que pueden llegar a aparecer es que los pacientes muchas veces uno ve que comienzan con aislamiento social y dejan de participar en conversaciones de grupo. Se empiezan a quedar un poco aparte. A veces ni siquiera aparecía un real trastorno en la memoria, aún, pero son personas que les cuesta mantener la fluidez de una conversación grupal. Después de eso, ahí comienza ya realmente muchas veces el motivo de consulta,
que es olvido, pero olvido de hechos recientes. No es cualquier olvido. Sobre todo, me voy a enfocar un poco más en la enfermedad de Alzheimer. No es cualquier olvido, como me olvidé, porque tenemos que saber que existen muchos tipos de memoria. Existen memorias que son de procedimiento, por de alguna manera, que es yo me acuerdo cómo me pongo una chaqueta, yo me acuerdo cómo tengo que andar en bicicleta, yo me acuerdo cómo tengo que manejar un auto, ¿sí? Ese tipo de memoria no está alterada inicialmente. Y la memoria de los episodios vividos antiguamente tampoco está alterada. Es decir, yo me voy a seguir acordando dónde vivía yo cuando era chica, cuáles eran mis amigos de infancia, todo eso va a quedar intacto. Sin embargo, la memoria que se empieza a afectar es la de los episodios recientes que yo he vivido. Es decir, hechos puntuales que han ocurrido la semana anterior, que han ocurrido el día anterior, o conversaciones que hemos tenido eh, el día de ayer, o muchas veces el mismo día, pregunto varias veces lo mismo, porque son hechos breves que están en la memoria inmediata de mi vida, esas son las que se olvidan, y no necesariamente lo que está para atrás. Entonces muchos pacientes dicen, no, mi mamá eh, tiene muy mala memoria para saber qué almorzamos hoy día, tiene mala memoria para saber que hoy día tenía que venir a buscarla para ir al doctor, pero usted, doctora, le pregunta hacia atrás, se acuerda de todo. Tiene una estupenda memoria de cuando ella trabajaba, cuando estaba en la universidad, etcétera. Ya, eso es un signo indicativo. Bien, Ahora, queda bastante claro. La pregunta que sale enseguida a continuación, si yo tengo mi esposo o mi padre con demencia, ¿significa que los descendientes de él tienen alta probabilidad de también hacer la enfermedad en el tiempo? En cuanto a herencia, estoy preguntando. sí, al tiro vamos a ir a eso. Pero me quedó en el tintero que eso eran las cosas iniciales. Pero Ya. sin embargo, tener en cuenta que a medida que va pasando el tiempo, ocurren otras situaciones que le pueden llamar la atención a los familiares, que es como, por ejemplo, la disminución en la preocupación del aspecto personal de los pacientes. Uno se empieza a fijar y ya no se asean con la regularidad que lo hacían anteriormente, o muchas veces no se cambian de ropa en una semana entera, ¿sí? Eso también es un signo de alarma, que si bien es más tardío, también lo es. O bien dejan de manejar los dineros, o se empiezan a desorientar en lugares en los cuales ellos previamente se manejaban estupendamente. Por ejemplo, salían a comprar al portal, se iban por determinadas calles y resulta que ahora van para allá, pero se pierden. Se desubican, no saben dónde está el portal, dónde es que tienen que ir. Eso también es un elemento importante. Ahora, yendo a su pregunta, doctora, si es que esto es hereditario. Bueno, depende de la causa, pero en ese sentido hay algunas demencias que son las neurodegenerativas. Después vamos a ver qué tipo de demencia hay, pero las neurodegenerativas, que son básicamente, mire, imagínense que las neuronas de la memoria empiezan a morir precozmente. Y eso está dado fundamentalmente por una toxicidad que se produce en el cerebro por depósito de proteínas mal plegadas. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de proteína que se va acumulando, es el tipo de demencia neurodegenerativa que yo voy a presentar. En ese sentido, las enfermedades neurodegenerativas, sin duda alguna, tienen un componente genético. Si bien no es una genética como el color de los ojos, o si es que yo soy daltónico, hay una predisposición genética sin lugar a dudas. Y en el caso de la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, sin duda que hay una predisposición genética. Sobre todo, tengo que poner ojo si es que tengo un familiar de primer grado con la enfermedad, es decir, un papá, una mamá, hermanos, o hijos sería más raro, pero pudiese ser también. ¿Sí? Mm. Gracias, gracias. El público tenía una pregunta o un ¿Ya? aporte, pero desapareció acá en el pizarroncito que estoy viendo. Más adelante. Acá, disculpe, dice una señora Merino, o señorita, perdón, buenas tardes. Dice, disculpe, eso me pasa a mí. Se me olvidan las palabras que dije ayer o las conversaciones de ayer. Ya, La eso, señorita Merino. para la señora Merino, yo creo que lo voy a contestar un poquitito más adelante.
Ya, Así bien. que si me tiene paciencia, voy a poder contestarle en un poquito. Y no sé si, doctora, si usted me preguntó los factores de riesgo o estoy Sí. inventando. No, los factores de riesgo, algo ya había usted enunciado, como el hábito alimentario, el exceso de tabaco, el Eso sedentarismo. No es sé si súper otros importante, factores había. todo lo que usted acaba de decir. Mm, Y en esos factores de riesgo, por supuesto, está la genética, pero no es ni el único ni necesariamente el más importante, sino que nos acordamos que la edad es un factor de riesgo indudable. Y otra cosa que es factor de riesgo, bueno, hay muchos factores de riesgo, pero solamente me voy a detener un poco más en los que podemos manejar. Así, por ejemplo, los factores cardiovasculares y cerebrovasculares, si bien generan una demencia de otro tipo, también son factores de riesgo para desarrollar enfermedades neurodegenerativas, en este caso enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión arterial y no se controlan bien la presión, ujú. ¿sí? Porque dicen, me tomo los remedios, pero quizás en cuánto están las presiones. Pacientes diabéticos, pacientes que tienen colesterol alto, la obesidad. Hoy se sabe que la obesidad juega un tremendo rol en el tema de las áreas neurocognitivas. Y por supuesto, el tabaco. Todas esas cosas son factores que hay que evitar. Otra cosa que es factor de riesgo es los trastornos de ánimo, sobre todo los trastornos de ánimo que no han sido tratados y que tienen en su evolución un componente ansioso. ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás se vieron algunos estudios donde algunos ratones se les estresaron y a otros no. Los estresaron a los ratones, les ponían luz de día y de noche, les ponían música y se vieron después, a la Les larga, ponían un gato, ¿cómo? les ponían Les un gato, ponían un gato, la foto un gato. claro. Y se vio finalmente que los ratones estresados, por supuesto, segregaban mucho más cortisol, que es una hormona del estrés. Y esa es directamente neurotóxica para el hipocampo, que es donde los humanos y todos almacenamos la memoria. Entonces, la lectura es, si voy a tener un trastorno de ánimo ansioso, tengo que tratarme. Y tengo que poder manejar la ansiedad de alguna manera, farmacológica o con estilo de vida. Algo tengo que hacer, pero hay que hacer algo, ¿sí? Ese es un tema súper importante de los factores de riesgo. ¿Sí? Ujú, Y, gracias. y otras cosas que son del estilo de vida, como por ejemplo la dieta, la falta de actividad física, el consumo excesivo de alcohol, sobre todo en nuestra región, es un tema muy importante, por la neurotoxicidad. Y hay otros factores de riesgo, pero probablemente para la población general no van a ser tan importantes como estos que ya mencioné. Drogas, adicción a drogas. También, sin duda que sí. Drogas, en el fondo todo lo que sea potencialmente neurotóxico. ¿Sí? Bien. Nuestros jóvenes están un poco más al lado de las drogas, pero nuestros adultos mayores el tabaco probablemente fue Y parte el, inherente de su juventud y y el el alcohol alcohol. lo es hasta el día de hoy, en todas Y las la edades, diabetes. Y la diabetes van de la mano. efectivamente. Sí. Bien. Ahora, otra pregunta también que se hace en forma repetida en el público. ¿Es normal que se me olviden las cosas? ¿Es normal que yo hice algo ayer y aún no lo recuerdo? ¿Y me debo preocupar por esto? ¿Qué importancia le tengo que dar? ¿Tengo que ver médico? Ya. Esa pregunta es muy buena porque es la pregunta con la que uno se encuentra en la práctica clínica diaria neurológica. Y la verdad que, como dije anteriormente, no todos los olvidos son iguales. Un olvido significa distinto dependiendo si es que es episódico reciente, si es antiguo o si es de las cosas que hacemos. Y en ese sentido es también importante si es que la frecuencia que se me empiezan a olvidar las cosas va aumentando, si la intensidad o la importancia del olvido va aumentando. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces se confunde el trastorno de memoria con inatención. Inatención, es decir, yo estoy inatenta. ¿Cómo se explica eso? Yo muchas veces a mis pacientes les explico que no tienen trastorno de la memoria, sino que es de atención, poniéndoles un ejemplo. Por ejemplo, yo voy al supermercado y voy a comprar un yogur. Es decir, yo tomo la información, llego a la casa y lo meto dentro del refrigerador y cierro la puerta.
ahí está el momento en que yo conservo el yogur. Y posteriormente a mí me va a dar hambre y yo abro la puerta del refrigerador y tengo que encontrar mi yogur para poder tomarlo y comerlo. Así funciona la memoria. Yo tomo algo, lo almaceno y después tengo que tener la capacidad de recuperarlo en el momento en que yo lo necesite. Lo que sucede cuando hay trastornos orgánicos, es decir, alguna demencia formal, es que generalmente yo tomo el yogur, lo meto dentro del refrigerador, pero cuando lo voy a buscar, desapareció. Desapareció el recuerdo. Esos son trastornos de memoria, de memoria. Distinto es la etapa anterior, cuando yo estoy llena de cosas, ando inatenta, ando preocupada o el ánimo no lo tengo bueno, yo compré el yogur, me lo llevé para la casa, pero lo dejé encima de la mesa, no importa. Y alguien pasó, se lo llevó. Pero yo me quedé con la idea que lo metí dentro del refrigerador. Entonces, claro, yo voy al refrigerador y por supuesto no está. Entonces me dice, oh, desapareció el yogur. Y no, usted nunca lo metió. ¿Por qué? Porque está inatenta, anda, como digo yo, con piloto automático. Volada, Haciendo todas las cosas en forma automática. Entonces, en ese automático usted dice, bueno, el yogur va en el refrigerador, lo pensó, pero no lo hizo. ¿Sí? Ya. Con eso es lo que nos encontramos generalmente. Y es el gran diagnóstico diferencial, sobre todo en pacientes más jóvenes, la inatención. En el público que nos está escuchando o viendo, ¿alguien quiere hacer algún aporte, alguna pregunta frente a este comentario tan interesante de la doctora Jiménez? Con absoluta libertad. Es para ustedes que hacemos esta audición. No, parece que no hay. Está todo muy claro. Bueno, está todo muy claro o están inatentos. Están inatentos, ¿ves? Tienen que ir al neurólogo. Claro. La prevención de la demencia, ya algo ha adelantado usted cuando toca el hábito de vida, el sedentarismo, el consumo de tabaco, de alcohol, de droga, la parte genética. Algunas cosas se pueden manejar, pero la parte genética no se puede manejar, totalmente oculta y ajena a nuestra vivencia personal. Ahí va la pregunta, ¿se puede prevenir la demencia? Bueno, como usted bien dijo, doctora, el tema genético es un tema un poco aparte, porque es difícil poder saltarse la genética, pero afortunadamente no es que se herede como el color de pelo, no, son muchos genes que participan. Algunos de algunas proteínas lipídicas, pero no me voy a meter en esos detalles. Pero sí hay cosas que yo puedo manejar. Y en ese sentido, evitar los factores de riesgo, es decir, todo lo que hablamos, no diabetes, no hipertensión, no tabaco, ¿sí? No alcohol para no tener daño tóxico, no alcohol, no drogas, tener mis números al día, por ejemplo, presión arterial, ok, glicemia, ok, niveles de vitamina, ok, hormonas tiroideas en niveles, ok. Es decir, todo lo que sea número tiene que estar chequeado. Y eso pasa también por el peso. Aunque uno no nos guste, el peso. Y evitando ya estos factores de riesgo, tener siempre buen ánimo, la socialización, fíjese doctora que es un tema tremendamente importante para la neuroprotección. Se ha visto que personas que están bajo tratamiento farmacológico y tienen todo tipo de apoyos multidisciplinarios, pero en general están más solos, la verdad que se demencian mucho más, cosa que pudimos ver marcadamente en la época de la pandemia. En la época de la pandemia nuestros adultos mayores estuvieron muy solos, tuvieron que estar encerrados y no tenían contacto ni con los hijos ni con los nietos, y muchos de ellos no se manejan enteramente bien con las pantallas, entonces quedaron muy aislados. Y cuando ya fue mermando la pandemia, volvieron a las consultas médicas y la verdad que había avanzado mucho en la enfermedad. Entonces, en ese sentido, tratar siempre de tener buenos amigos, socializar con los amigos, salir y pasarlo bien. Y una de las cosas, hay dos cosas que me gustaría a mí poder recalcar en esto de prevención de la demencia. Uno es el deporte. El deporte no solamente, que no es lo mismo que actividad física. Actividad física yo puedo ir a hacer 3 veces a la semana, salir a caminar, qué sé yo, media hora, 10 minutos, que eso está muy bien,
pero el target de eso es para las articulaciones, ¿sí? Pero para que me haga bien para el cerebro, la verdad que además de la actividad física, yo debiese entrenar. ¿Qué quiere decir eso? Un ejercicio tal de que yo pueda ser capaz de segregar dopamina, serotonina, un montón de neurotransmisores que se segregan cuando yo entreno efectivamente, es decir, cuando uno suda. No sé si me voy a entender. Es decir, si yo hago baile entretenido 3 veces a la semana y quedo súper exhausta, bien, eso me sirve. Si yo camino, también me sirve, pero no tiene el mismo impacto que tiene el otro. Y la musculación es algo que antiguamente se pensaba que la gente que hace músculo era tontona. La verdad que hoy se ha visto que no. ¿Por qué? Porque el generar músculo nuevo, la miogénesis, se ha visto que eso genera algunos factores neurotróficos que actúan a nivel cerebral y protegen a las neuronas y aumentan la conexión de una neurona con la otra, el músculo. Entonces, sabiendo que el músculo no solamente es parte del aparato locomotor, sino que además de funcionar ocasional a veces como un órgano endocrino aparte, nos sirve también como un elemento neuroprotector. Eso. Eh, por ahí se dice, en algunos lugares, en conversaciones serias, se dice que la risa libera sustancias que son protectoras del cerebro, la alegría, la risa. ¿Qué nos puede comentar usted de eso? Algo de las endorfinas. Totalmente, totalmente, porque finalmente lo que traduce la risa es un bienestar, ¿sí? Es el placer, es pasarlo bien, es estar contento, es estar sin estrés. Y con eso vemos que baja los niveles de cortisol y liberamos un montón de hormonas que van todas en esa línea, ¿sí? Ahora, esta hormona del enamoramiento o de esa sensación de decir, ¡ay, qué bueno, lo estoy pasando tan bien! Se da muchas veces con la sensación de que yo estoy enamorada o al comer chocolate. Lo mismo se da cuando el paciente entrena. Es la Ujú. misma hormona que se libera a raudales. Cortisol. Y lo que yo quería comentar es el entrenamiento cognitivo, que aquí donde quizás me gustaría detenerme un poco, si es que el tiempo nos da, porque muchas veces uno escucha, no, yo no sé cómo se mencionó tal persona, si siempre estaba estudiando, siempre estaba leyendo, cosa que uno ve. ¿Qué es lo que sucede ahí? Eh, Uno tiene que tener la capacidad siempre de aprender cosas nuevas. Cuando uno deja de aprender habilidades nuevas es cuando cae una bandera roja, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo me dedico toda mi vida a seguir leyendo neurología, probablemente voy a saber más neurología, pero eso no me está protegiendo el cerebro. Yo tendría que tener la capacidad de aprender nuevas habilidades. Por ejemplo, meterme a un curso de chino mandarín y aprender las letras. Ya, eso es un desafío para mi cerebro. Ya, es ese elemento el que lo hace neuroprotector y no las habilidades que yo estoy acostumbrada a tener, acostumbrada a manejar en el ambiente, como le dijera, un ambiente cómodo para mí, ¿sí? Y muchas veces yo le digo a los pacientes, si usted es del área de las matemáticas, intente meterse en un curso de literatura. Si usted está dada a las artes, métase a un curso de computación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre hay que tratar de estimular áreas del cerebro que si bien el cerebro funciona como un todo, ¿sí? Porque antiguamente uno tendía a dividir el cerebro en áreas con funciones muy localizadas, lo cual es así, pero no es tan así, porque el cerebro funciona como un todo. Entonces, mientras yo voy estimulando áreas cerebrales que las tenía un poco más dormidas por la actividad que yo hago rutinariamente, qué sé yo, el caso mío me dedico a la medicina, yo voy generando nuevas sinapsis y estoy fortaleciendo la neurogénesis. Y al final del día, más que tener una hipertrofia, gran cantidad de neuronas que piensan en medicina, necesito varias neuronas en distintos sectores del cerebro que me hagan de puente para que mi cerebro funcione como un todo. No sé si me doy a entender. Ujú. El público general no lo sé. Yo te entiendo, claro, pero en la vida real no sé. ¿Habrá algún ejemplo? Por ejemplo, Como para, ¿ya? si es que
yo estoy dedicada, por ejemplo, a trabajar en un colegio. Pongámoslo que yo hago clases de historia. Yo estoy familiarizada con la historia, con los libros de historia, ¿sí? Pero yo empiezo a notar que hay algunas cosas que se me olvidan y de alguna manera me cuesta un poco aprender cosas nuevas. Eso, signo de alarma, y si es que yo estoy por el lado de las humanidades y de las letras, sería bueno, por ejemplo, que yo me pusiera a estudiar algo que tuviese que ver con la matemática, ¿sí? Para desarrollar nuevas habilidades, algo que está totalmente ajeno a mi vida cotidiana. Y al revés, nosotros que estamos en la medicina, en la ciencia, que es algo relativamente exacto, es bueno que nos vayamos a las humanidades, por ejemplo, que nos metamos a un curso de filosofía y poder aprender de aquello. Tocar instrumentos también es una enorme herramienta. De hecho, hay factores protectores que están descritos hace muchos años para prevenir demencia, donde está el número de idiomas que habla la persona, el número de instrumentos que toca, el nivel educacional de la persona. Pero muchas veces esos tres elementos, cuando uno ya está mayor, ya están dados, ya por alguna manera, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo, nunca es tarde, nunca es tarde. Yo invito a las personas mayores que se inscriban en cursos de estos de tercera edad que aparecen en todas las municipalidades. Tienen oferta de baile, tienen oferta de gimnasia acuática, que aprovechen esas instancias y después pueden hacer un curso, no sé, de tejido y después hacer un curso de leer ella en su casa filosofía, es decir, a entrenar el cerebro. El cerebro es como un músculo. Si yo no entreno este músculo, no hay ninguna posibilidad que este músculo funcione como yo quiero que funcione por todo el tiempo que yo quiera. Hay que entrenar. A ver, otra persona, la señora del Valle Román, dice, se hace tan automatizado lo que ya conozco y manejo que deja de ser desafiante para el cerebro. Toda la razón. Claro. Ya, ella entendió el concepto. Yo tengo que desafiar salir del área de confort. Piense usted misma, doctora, que el deportista, por ejemplo, que corre 10 kilómetros y siempre corre los mismos 10 kilómetros y quiere mejorar, por ejemplo, los tiempos, fantástico. Pero el desafío para él sería o correr muy cortito a gran velocidad, algo totalmente distinto, o correr 21 kilómetros. ¿Por qué? Porque yo tengo que estresar el sistema al cual yo estoy echando, que en este caso el locomotor, echar de mano al sistema para poder estresarlo un poco y rendir. Pero si yo sigo haciendo lo mismo todos los días de mi vida y claro, aporto un poquito, estudio un poquito lo mismo, la verdad que me voy quedando en lo mismo. Porque no es un desafío. Tenemos que desafiarnos en el cuerpo, en la mente y en el alma. Bien, gracias. Hay otro comentario. Los tratamientos depresivos es como una afirmación. Los tratamientos depresivos pueden generar algún tipo de déficit neuronal, a la larga un transporte de memoria, un trastorno de memoria. Está como afirmando alguien esto, ¿no? Sí, yo me imagino que probablemente la pregunta es por los antidepresivos. Se me ocurre que por ahí puede, porque no creo que sean fármacos depresores de la presión arterial. Tomémoslo como que fueran antidepresivos, que es algo que muchas veces las personas preguntan. La verdad que no genera trastorno neuronal, todo lo contrario. Si uno piensa que el antidepresivo no es que aporte una sustancia extra en mi cerebro, no. La gran mayoría de ellos lo que hace es impedir que la sustancia mía natural se destruya en el espacio sináptico. Muchas veces yo le explico, es como que yo fuera al supermercado y quiero comprar la compra del mes y entrego 10.000 pesos para pagar, pero son los últimos 10.000 pesos que me quedan. Entonces, lo que hace el antidepresivo es ponerle las manos hacia la cajera. Entonces, yo tengo todo lo que quiero, pero yo guardo mis 10.000 pesos para juntarlos después con otro. Eso es lo que hace el antidepresivo, pero en vez de ser billete, es la acetilcolina, es la serotonina, es la noradrenalina, distintos neurotransmisores. Pero no es que yo incorpore una molécula extra que vaya a funcionar, sino que la función es inhibir que sea la mía, que sea destruida. Entonces, en ese sentido,
tienen un rol neuroprotector, totalmente neuroprotector. Vuelvo al ejemplo de los ratones. Si es que yo tengo un trastorno del ánimo no tratado o insuficientemente tratado, a la larga voy generando cambios morfológicos de forma del cerebro y de función del cerebro. El cerebro, como digo yo, es muy inteligente y aprende de lo bueno y de lo no tan bueno también. Entonces, si es que yo empiezo a acostumbrar a mi cerebro a funcionar con ansiedad, voy, como quien dice, voy pavimentando un camino que no estaba pavimentado. Entonces, después, cuando yo no tenga el estresor o el estímulo al frente, yo igual me voy a ir por ese camino. En cambio, si es que yo me trato con el antidepresivo o lo que deje el especialista, la idea es volver como resetear el sistema y volver un poco a cero. ¿Sí? Bien, hay que meditar eso con calmita. Claudia, hola Claudita, buenas tardes, no sé dónde está. Dice, hola, yo estoy en proceso de quimios y estoy con mi memoria muy frágil. ¿Hay relación entre los medicamentos antineoplásicos y algún deterioro de la memoria, doctora Jiménez? Bueno, primero, Claudia, harto ánimo, harta fuerza. Y bueno, la verdad que en el caso más que la quimioterapia esté generando un tema de memoria, muy probablemente es lo que genera la quimioterapia en mí. Es decir, ¿qué traduce? Que probablemente yo estoy con cáncer, que estoy con una enfermedad que potencialmente me puede quitar la vida y eso, por supuesto, que a todos nos afecta. A todos nos afecta, es imposible que a alguien no le afecte. Claro. Entonces, muy probablemente, en caso, no sé si será el de Claudia o algún caso similar, más que la quimioterapia es el proceso, la vivencia de estar con una enfermedad potencialmente mortal, el que me tiene a mí con ánimo bajo e inatenta. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la señora Claudia o alguien que esté en una situación similar? Consultar a un profesional de salud mental, porque uno piensa que el trastorno depresivo o es solamente tener pena y llorar. Eso no es así, no es así. Eso es uno de los factores para que ocurra en el trastorno de ánimo. Pero también existen trastornos neurocognitivos que están asociados a la depresión, como es, por ejemplo, la inatención. Hay pacientes que depresiones muy severas que se ponen incluso a disejecutivo. Hay trastornos del sueño, del ciclo circadiano, es decir, la depresión no es solo tener pena, sino que es un abanico de síntomas. Y en ese abanico de síntomas puede estar el caso de la señora Claudia. Entonces, yo le sugiero que consulte a algún médico de salud mental, porque no creo que sea la quimioterapia. Bien, bien, gracias. Buena suerte, señora. Perdón, olvidé el nombre. Claudia. Ah, olvidé el nombre, estoy inatenta. Está inatenta, doctora. Claro. Ahora hay otro aporte del público. Me está gustando los aportes del público porque Sí. demuestran interés en este esfuerzo compartido de Ufrovisión, de la doctora Jiménez y de quien les habla. Que lo hacemos con gusto, por supuesto, nos encanta esto. Entonces hay otro comentario de la señorita Varela. ¿Es real que hay alimentos que mejoran la memoria, como las pasas y los frutos secos? Qué buena pregunta. Sí, sin duda, los frutos secos, tener en cuenta que son calóricos, que no digo que sea malo, pero de repente uno dice, no, voy a comer frutos secos porque es muy sano. Bueno, aparte que uno se puede quebrar los dientes ya con la edad, porque son duros, uno no necesita gran cantidad de frutos secos. No. Y aquí me gustaría hacer dos alcances. El primero es que de los frutos secos probablemente las nueces, las almendras, son mucho mejores, por ejemplo, que el maní. Que el maní está más cercano a lo que es un poroto que a un fruto seco. Ojo. ¿Sí? Entonces, todos los ácidos grasos y las vitaminas liposolubles que tenemos en los frutos secos están fundamentalmente en las almendras, ¿cómo se llama? Hazelnuts. Se me fue el nombre. ¿Almendras, nueces? No, el hazelnuts es el redondito. Bueno, pues ya me voy a acordar. Y más que pasas, los berries. Los berries tienen altas cantidades de antioxidantes. Todos los berries rojos. Frambuesas, arándanos,
bueno, todo tipo de berries, la gente los va a conocer. Esos tienen altísimos niveles de antioxidantes. Entonces, frutos secos en cantidad moderada, más los berries, es una mezcla fantástica. Bien, Las pasas gracias. tienen pura azúcar. Gracias, gracias. ¿Qué efecto tiene el café, el mate, en nuestra población de campo, especialmente en la Araucanía, la cordillera? Está aficionada al mate más que al café. El café, la cafeína y el mate también tienen una especie de cafeína. ¿Opinión respecto a eso, Paulita? Bueno, la cafeína son todos psicoestimulantes. Claro, todo depende de la dosis. Si es que yo me voy a tomar kilos y kilos de café, por supuesto voy a terminar, además que no voy a dormir en toda la noche, voy a terminar con ansiedad, trémula y con una taquicardia que no hace nada agradable. Sin embargo, en dosis baja o en dosis, sí, baja, no hay ningún problema. Todo lo contrario, hay personas que necesitan una taza de café para mantener el alerta. Y si es que se consume en dosis razonable, no es ningún problema. En el mate no tengo mucha experiencia, yo no tomo mate, pero el café, si es que es de buena calidad y es rico, fantástico. Bien. Otra pregunta de Nisa del Valle Román. Ya había participado hace unos minutos atrás. Pregunta, ¿el estrés va relacionado con las dificultades de la memoria? Totalmente. Bueno, estrés Totalmente. significa cortisol. Estrés es cortisol y a largo plazo el cortisol daña el área de las neuronas que almacenan la memoria. Pero en el inmediato también es dañino. ¿Por qué? Porque el estrés genera inatención. Entonces, si bien yo no voy a tener una falla primaria en la memoria, voy a estar con fallas de la atención. Y al tener fallas de atención, yo voy a estar menos atenta, fijo menos y me entra menos información. Si al final va todo un poco encadenado. ¿Sí? Ya, bien. Gracias. Vamos, todavía nos quedan unos minutos. Ahora viene una parte muy interesante. Tratamiento para la demencia. Seguramente la doctora Paula nos va a decir que según la causa. ¿Cuál es su opinión, Paulita? Bueno, si bien es según la causa, hay cosas que son transversales a todo tipo de demencia. Y antes de hablar de algunos fármacos, yo creo que lo más importante es tratar a los pacientes con mucho amor. Puede parecer algo de perogrullo, pero no lo es. No lo es. Tratarlos con mucho amor, con mucha paciencia y entender que el paciente está cursando en una condición. El paciente tiene una enfermedad, tiene una patología. ¿Sí? De repente yo les digo a mis pacientes que no es el paciente, que no tiene que pensar que es el caballero de hace 15 años lo que le está gritando. No. El paciente que está en esta condición de enfermedad, el que tiene estas conductas que le son inherentes a la enfermedad. Entonces, de repente, tratar de no discutir tanto con el paciente. Por ejemplo, que dicen, mi mamá, cámbiate de ropa. No, no quiero, cámbiate de ropa. Y al final terminan peleando, el paciente se desajusta, el familiar termina enojado, y si uno va al final del día, es una tontera. ¿Sí? Entonces, yo a los familiares, sobre todo, los invito a tener un poco de manga ancha, donde si es que no es algo de vital importancia, déjelo. Si es que él piensa que está diciendo algo que es así, no lo contraríe delante de otras personas. ¿Para qué? No va a ganar nada. Solamente va a ganar que él se va a sentir disminuido en su condición. No tratar de hacerlo entrar en razón, porque eso no lleva a ninguna parte. Solamente llega a peleas y a que el paciente se puede agitar. Bueno, otra cosa que siempre me gusta mencionar en el manejo de la familia, que muchas veces, bueno, además es importante condicionar los espacios, ¿eh? Porque a medida que va avanzando la enfermedad, claro, ya no me puedo meter a la tina para asearme. Tengo que cambiar el baño con tiempo, con antelación, de estos pisos como unas duchas, que es pura ducha nomás, para evitar y minimizar el riesgo de caída. ¿Sí? Sacar las alfombras de las casas, estas que van sobrepuestas, porque los pacientes se tropiezan con las alfombras, porque los trastornos cognitivos, dicho sea de paso, muchos de ellos, por no decir casi todos, van con trastornos de la marcha. Van con trastornos. Incluso hay un antiguo profesor mío, que es familiar mío, que decía,
Mira cómo camina y verás cómo tiene el cerebro. Claro. Entonces, sin duda que hay un tema con la marcha. Entonces, sacar muebles que estén en esquinas que se pueda golpear al paciente, sacar las alfombras, sacar todo lo que el paciente potencialmente se puede hacer daño. Y evitar cambios de ambiente. De repente dice, no, voy a sacar a la mamá porque es Navidad y vamos a ir a Chillán a la casa de mi prima. Por supuesto, la señora va, se sube al auto, llega allá y se pierde. Hace un trastorno delirioso porque se pierde. Totalmente no sabe ni dónde está, ni quiénes son, desconoce a los familiares y ahí se prenden todas las alarmas. En ese sentido, hay que tratar de darles el ambiente más seguro y más estable posible. Y eso vale también para las personas que lo van frecuentando. ¿Sí? Ojalá lo visite la familia, algunos amigos restringidos. Esto me refiero a Ya. en etapas ya más avanzadas de la enfermedad. Tratar de no cambiarlos mucho de ambiente. Y muy importante es estar siempre atento a eventuales infecciones intercurrentes que puedan tener los pacientes con trastornos cognitivos. Eso es lo que tienen que también estar pendientes los cuidadores, porque muchas veces hacen, por ejemplo, infecciones urinarias que son del todo frecuentes y los pacientes durante la enfermedad se agitan, se pierden, hacen trastornos conductuales, dejan de dormir y resulta que piensan que la demencia avanzó rápidamente y no es así, sino que ha habido un tema intercurrente que afectó el cerebro que no está en la mejor de las condiciones. Entonces es un cerebro que nosotros llamamos que no tiene reserva funcional. La reserva funcional es, de alguna manera, las capacidades que yo tenga como guardaditas por si pasara algo, ¿m? Como el ahorro. Ya. En un paciente con demencia prácticamente no hay reserva funcional. Entonces cualquier injuria, qué sé yo, una infección urinaria, un resfrío que se sobreinfecte, todo eso va a hacer que el paciente haga también un trastorno confusional y también es un tema para consultar. Eso en relación como un poco al Tenemos tratamiento. tiempo para ir profundizando más cada cosa. Sí, sí, dan ganas de hablar mucho, pero después me acuerdo que no tenemos tanto tiempo. Claro, en lo personal yo viví esta realidad y por eso me interesa mucho el tema. ¿Qué aporta el sistema de salud chileno para los pacientes que presentan demencia? Ya, ¿Qué sí, beneficio? ¿Qué esto es canales? una muy buena pregunta. Desde el 2019, la demencia está dentro de la canasta de garantía GES, es AUGE. Ya, ya, Entonces, eso es importante que los pacientes lo sepan, ya. ya que con eso se van a abrir muchas puertas. Ahora, en atención primaria de salud, los APS, los consultorios, ellos tienen programas de detección de trastornos neurocognitivos. En general tienen, en los programas de adulto mayor tienen programas de detección y les hacen allá a lo menos el manejo básico. Y si ven que de alguna manera hay algunos pacientes que se salen un poco de la norma, ellos mismos los derivan a atención terciaria, los derivan al especialista para que vean estos casos puntuales. Ahora, dicho sea de paso, para que ustedes, no sé si diría casi decirlo, pero hay un centro en Temuco que se formó, que es el Centro Quimunche, que es un centro para la atención de pacientes con trastornos cognitivos, pero que están en etapas donde aún mantienen algo de autovalencia, ¿ya? Y eso es un centro diurno. Eh, Habría que ver si es que, en el caso que el paciente cumpla los criterios, fuera derivado desde su misma atención primaria. Perdón, Porque eso ¿alguna referencia para el centro? ¿Teléfono o algo así? no lo tengo, pero hoy día, doctora, se meten a internet y Ya, buscan chat GPT, estas cosas que buscan los cabros jóvenes, baja todo. Kimuchi, ya. No es como nuestra época que íbamos con la guía de teléfono, anotar. No, ya no hay. Ya. No, ya no. Pensemos que estamos, Paulita, en el siglo XXI. Sí. En cambio, yo estudié medicina en el siglo XX. Ya, bueno, Yo casi sigamos, también. Sí, yo también. sigamos. Sí. El programa GES, Garantías Específicas de Salud, Eh, existe tanto para los pacientes beneficiarios de FONASA en el sistema público de salud como los pacientes beneficiarios de las ISAPRE, ojo, por si acaso.
Las Sí. ISAPRES tienen que ofrecer los programas GES para los que nos están escuchando. Hay una cosa importante en el paciente, hemos hablado mucho del paciente, pero no hemos hablado de la familia del paciente, que es muy importante. ¿Cuáles son los efectos en el largo plazo de esta enfermedad en los cuidadores, en la familia directa o en los cuidadores que se contratan para atender a estos pacientes? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los elementos que uno tiene que ponerle alerta, ponerle ojo? ¿Qué hay que hacer cuando la enfermedad también daña en la parte afectiva, llamémoslo así, al grupo familiar? El tema del estrés del cuidador es un tema enorme, casi para tratarlo de forma Aparte, aislada, pero a grandes rasgos tenemos que pensar que, claro, generalmente el cuidador, por lo menos al inicio, es un familiar de primer grado. claro. Entonces ya es tremendamente chocante para el familiar ver a su mamá, a su papá, a su tío, en fin, en este estado de postración, porque si estamos hablando de cuidador, por lo menos no es la primera etapa de la enfermedad, ¿sí? Estamos con una enfermedad por lo menos de avance moderado a severo. Entonces, aparte de ese estrés que ya viene inherente al tener el familiar con el trastorno de demencia, hay que sumarle la pérdida de horas de sueño que va a tener ese cuidador, porque los pacientes con enfermedades neurocognitivas no solo tienen trastorno neurocognitivos, tienen trastorno además del ciclo circadiano, muchas veces tienen El trastornos del sueño, año, tienen el trastornos sueño. conductuales. Entonces, la verdad que uno habla de trastorno neurocognitivo pensando memoria, función ejecutiva. No, es mucho más que eso. Va el trastorno del ánimo, va el trastorno del ciclo circadiano, ciclo de alimentación, trastornos de la conducta, de todo tipo. Entonces, el familiar se ve expuesto a esto de un de repente, donde no duerme, ve que lo retan o insisten en ciertas cosas, entonces el desgaste es enorme y el trastorno depresivo con ansiedad o sin ansiedad de los cuidadores es enorme, enorme. ¿Qué es lo que yo sugiero a mis pacientes? Aquí pueden haber un montón de ideas y muy buenas. Yo les voy a contar lo que yo hago. Yo trato de hacerle ver al cuidador que no es viable que él esté como cuidador único durante toda la enfermedad. Eso no es una posibilidad. Sino, en vez de tener un enfermo, van a ser dos. Y que tiene que poder alternarse con otros familiares. Y en ese sentido, yo les sugiero que junten a la familia, conversen entre los hermanos. Cuando hay hermanos es más fácil. Cuando son hijos únicos, bueno, eso es un poco más difícil. Y ver si es que hermano que no pueda cooperar o familiar que no pueda cooperar con su presencia, que por lo menos aporte llevando a los controles médicos, trayendo los controles médicos, aportando con las cosas que hay que comprarle, con las necesidades, o bien que aporte con algo de dinero para poder contratar a una persona que haga de cuidador en el momento que él debiese estar. ¿Sí? Así Entonces, es. así, al repartir la carga, esto se lleva infinitamente mejor. Mucho, Claro. mucho. Así como el paciente necesita una atención de un grupo de profesionales, un equipo de profesionales donde el neurólogo es muy importante, pero necesita trabajar con otros expertos Sí. para el mejor beneficio del paciente, por supuesto. También la familia tiene que trabajar en equipo, ponerse las pilas, como decimos en chileno, para no cargarle la mano a una voluntaria o a un voluntario estoico tipo Don Quijote, que a la larga, como usted bien dice, se va a enfermar. Y otra Bien, cosa que me preguntan mucho, perdón, es la institucionalización de los pacientes, si es que los llevan a un asilo, que si voy a ser mal hijo, que ahí cada caso es individual, ¿sí? Pero de repente hay personas que no tienen las condiciones en la casa y no tienen quien los cuide, ¿sí? claro. Entonces son pacientes que dicen los familiares, no, yo cuido a mi mamá, yo la quiero, yo la tengo en la casa junto conmigo. Pero resulta que la señora llega de trabajar a las 5 de la tarde y la abuelita se levanta en la mañana, le dejan un plato de comida, nadie sabe si lo tomó, nadie sabe si se tomó los remedios y aparece la hija, la cuidadora, a las 5 de la tarde, que también tiene derecho a llegar cansada, quiere dormir.
Entonces, la verdad es que quedan bien abandonados. Entonces hay que hablar caso a caso, porque en algunas situaciones institucionalizar al paciente no es una mala idea, siempre y cuando sea una casa conocida y tengan, siempre tener referencia. ¿Mm? Claro. Lo peor es el abandono del paciente. Claro, y lo otro que hay que respetar es la personalidad del paciente. El paciente tiene nombre, apellido. Eso del abuelito, del pobrecito, no está bueno, No, doctora pero bueno, Jiménez, creo yo. no, no Está está bien. don Marcelo, está don Raúl, está la señora Sara, Sí, porque siempre fueron así, ¿no? sí, es así. Bueno, entonces estamos ya casi en el término del programa, sí, nos quedan pocos minutos. Yo quisiera, además de agradecerle a la doctora Jiménez y a UFRO Medio esta posibilidad tan valiosa de conectarnos con la comunidad en temas variados, pero interesantes. Quisiera pedirle a la doctora Jiménez que haga un cierre con alguna recomendación final especial para todo lo que hemos conversado. Bueno, como recomendación final, yo les diría que tratemos de manejar lo manejable. La edad, la verdad que es un lujo poder llegar a ser adulto mayor. Es un lujo que no todo el mundo tiene, así que uno tiene que llegar feliz a esa edad. Pero tenemos que tratar de llegar en las mejores condiciones posibles. Entonces, evitar todo tipo de neurotóxicos, alcohol, tabaco, manejar factores de riesgo cardiocerebrovascular, es decir, hipertensión, tabaco, diabetes, mantener buen ánimo, estar siempre acompañado dentro de lo posible y bajar el estrés todo lo que pueda, ¿sí? Compartir con amigos, comer sano, mucho antioxidante, berries, hacer deporte, ¿sí? Algo que me entretenga y si es posible hacer un poco de pesa, todo, ojalá guiado, no porque yo me compré una pesa de 20 kilos voy a partir, no, guiado. Y por supuesto, estimulación cognitiva, es decir, aprender nuevas habilidades, aprender cosas nuevas que me interesen y cosas que dejé yo pendiente en la vida y ahora es la oportunidad de poder hacerlo, porque tengo más tiempo y tengo la cabeza buena. Y siempre consultar precozmente si es que empiezan a aparecer los primeros signos que yo les comenté. ¿Por qué? Porque hay causas que son completamente reversibles. Aquí en esta reunión nos enfocamos fundamentalmente en las enfermedades neurodegenerativas y dejamos afuera todas las causas de demencia tratables, que llamamos los neurólogos. Tratable, es decir, se hace una intervención y esto revierte. ¿Sí? Y como ustedes probablemente no, uno no va a saber en casa si es que es reversible o no, es importante la consulta precoz. Eso. Bien, bien. Muchas gracias de nuevo, doctora Jiménez. Entiendo que vamos a seguir contando con usted para alguna próxima futura oportunidad. Gracias nuevamente a Ufromedios y gracias principalmente a los auditores y que han colaborado con nosotros con sus preguntas. Gracias a todos los oyentes y que tengan un buen descanso y muy buenas noches. Adiós. Hasta una próxima oportunidad. Chao, buenas noches. Adiós. Chao, Chao. chao.